Un jeque multimillonario irrumpe en un juicio para defender a un mendigo acusado de robo, sin saber que ese hombre guarda el secreto más doloroso de su pasado. Lo que acontece después expondrá una verdad devastadora sobre traición, sacrificio y amor perdido, y revelará un secreto que cambiará para siempre el destino de dos familias poderosas. Una historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre lealtad y te dejará sin aliento hasta el último segundo. El sol del mediodía caía implacable sobre Dubái, convirtiendo el pavimento en un espejo ardiente que reflejaba los rascacielos de cristal como columnas de fuego celestial. En la sala número 3 del Tribunal de Justicia de los Emiratos, el aire acondicionado zumbaba con esfuerzo mientras 200 personas se amontonaban en un espacio diseñado para 100. El olor a perfumes caros se mezclaba con el sudor nervioso de quienes esperaban que la justicia, al menos ese día, recordara su nombre. En el banquillo de los acusados, un hombre que parecía hecho de polvo y sombras mantenía la cabeza gacha. Sus ropas raídas contrastaban obscenamente con el mármol italiano del suelo. Khalid ibn Rashid había sido muchas cosas en sus 63 años, pero mendigo era el título más reciente y, según él, el más honesto. Sus manos temblorosas descansaban sobre sus rodillas y en su dedo meñique brillaba débilmente un anillo de plata tan gastado que apenas se distinguía el grabado. 2 halcones, entrelazados. El acusado, Khalid ibn Rashid, es culpable de robo en 2º grado. La voz del fiscal cortaba el aire como una cimitarra bien afilada. Las pruebas son irrefutables. 3 testigos lo vieron salir de la joyería Al-Nur con un collar de esmeraldas valorado en 200.000 dirhams. La jueza Amina Al-Qasimi, una mujer de 50 años con ojos que habían visto demasiadas mentiras, ajustó sus gafas y observó al acusado. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor Khalid? El anciano levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, sorprendentemente claros para alguien de su condición, se fijaron en la jueza con una intensidad que hizo que varios presentes contuvieran el aliento. Solo que la verdad rara vez es lo que parece, su señoría. Su voz era ronca pero firme, como piedra arrastrada por un río. Y que algunos robos se cometen con las manos vacías. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó el martillo. Orden. Si no tiene una defensa sustancial. La puerta del tribunal estalló abierta con tal fuerza que el guardia de seguridad tropezó hacia atrás. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los teléfonos móviles vibrando en los bolsillos de los asistentes. Un hombre entró a la sala con la autoridad de quien había cruzado desiertos y construido imperios. Jeque Said al-Mansuri medía casi 1,90 m y su tobe blanco inmaculado parecía brillar con luz propia. Su kefillé estaba sujeto por un agal de oro trenzado y cuando caminó hacia el frente, el sonido de sus pasos resonó como el latido de un corazón gigante. Tenía 38 años, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que había perdido más de lo que la mayoría podría ganar en 10 vidas. «Detengan este procedimiento inmediatamente». Su voz tronó en la sala, y no era una petición. Era una orden que había movido ejércitos de abogados y cerrado tratos de miles de millones. La jueza se puso de pie, más por reflejo que por respeto. Jeque al-Mansuri, este es un tribunal de justicia. No puede simplemente... ¡Suelten al mendigo! Said avanzó hasta quedar frente al banquillo y por primera vez en 20 minutos, Khalid levantó completamente la cabeza. Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió en el aire. Era como si 2 placas tectónicas se rozaran bajo la superficie de la realidad. «¿Said?» La voz de Khalid tembló, y por primera vez desde que había entrado al tribunal,
Una lágrima rodó por su mejilla curtida. «Hijo». La palabra cayó como una bomba en el silencio. «No», dijo Said, pero su voz había perdido toda su furia. Ahora era apenas un susurro roto. «No me llames así. Perdiste ese derecho hace 25 años». La jueza miró entre ambos hombres, intentando procesar lo que estaba presenciando. «Yeke al-Mansuri, ¿está diciendo que conoce al acusado?». Said cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos una agonía que hizo que varios reporteros en la sala olvidaran tomar notas. «Conozco a este hombre mejor de lo que he conocido a nadie en mi vida», dijo, y cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su ser. «Y por eso estoy aquí para decir que no ha robado nada, porque todo lo que ese collar representa ya me lo quitó hace un cuarto de siglo. 25 años atrás, Dubái era una promesa a medio cumplir. Los rascacielos que hoy desafiaban a Dios eran apenas bocetos en mesas de arquitectos ambiciosos. En esa ciudad de arena y sueños, Khalid ibn Rashid era un nombre que abría puertas y cerraba tratos. Socio principal de Al-Noor Enterprises, había construido un imperio de importaciones que conectaba a Oriente y Occidente con la eficiencia de un relojero suizo. Su hijo Said tenía 13 años y ojos llenos de admiración cada vez que veía a su padre negociar. El niño se sentaba en la esquina de la oficina de Khalid, fingiendo hacer la tarea mientras memorizaba cada gesto, cada pausa calculada, cada sonrisa que sellaba acuerdos de millones. «¿Por qué siempre esperas 3 segundos antes de aceptar una oferta, baba?», le preguntó una tarde, mientras el sol convertía el Golfo Pérsico en un espejo de oro líquido. Khalid dejó los papeles que estaba revisando y miró a su hijo con esa expresión que guardaba solo para él. Mezcla de orgullo y ternura que hacía que el niño se sintiera capaz de cualquier cosa. Porque en esos 3 segundos, Said, la otra persona revela si confía en su propia oferta o si está esperando que yo pida más. La paciencia es el idioma que los poderosos no aprenden hasta que es demasiado tarde. Said anotó eso en su cuaderno, justo debajo de: «Un hombre de honor nunca firma un contrato que no leería su peor enemigo». Y «La generosidad es inversión, no gasto». Pero había algo que Khalid no le enseñaba a su hijo, algo que guardaba en el compartimento más profundo de su corazón: que el verdadero poder no estaba en los contratos, sino en los sacrificios que uno estaba dispuesto a hacer por aquellos que amaba. Esa lección llegaría de la forma más cruel posible. Todo cambió una tarde de octubre, cuando Khalid regresó temprano a casa y encontró a su esposa Samira sentada en el jardín, con una carta en las manos y lágrimas que caían como lluvia silenciosa sobre el papel. El jazmín que había plantado cuando nació Said perfumaba el aire con un aroma tan dulce que resultaba casi obsceno frente a la devastación que veía en el rostro de su amada. «¿Qué sucede?». Khalid se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. Estaban heladas a pesar del calor del desierto. Samira levantó la vista y en sus ojos Khalid vio algo que nunca había visto antes: miedo puro y absoluto. «Es sobre Laila», susurró el nombre de su hermana menor como si fuera una oración desesperada. «Está en Siria. Khalid, la han secuestrado». El mundo se detuvo. Laila era 10 años menor que Samira, la niña que había llegado tarde a una familia que ya no esperaba más bendiciones. Khalid la quería como a una hermana propia. Hacía 6 meses que había viajado a Damasco para supervisar la apertura de una escuela que habían financiado, un proyecto de caridad que debía haber sido simple y seguro. ¿Quién? La voz de Khalid era peligrosamente tranquila, ese tipo de calma que precede a las tormentas que borran ciudades del mapa. Un grupo que se hace llamar los Guardianes de la Justicia Antigua.
Samira le pasó la carta y Khalid reconoció la caligrafía elaborada, casi burlona en su perfección. Exigen $3 millones o... Su voz se quebró. O dicen que la venderán al mejor postor en el mercado negro. Khalid leyó la carta 1, 2, 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Al final del texto había una fecha. Tenían 72 horas. Pagaremos, dijo inmediatamente. Venderé propiedades, liquidaré inversiones, hipotecaré todo si es necesario. Pero Samira negó con la cabeza, y ese gesto contenía una desesperación que Khalid no comprendió hasta que ella habló. Ya lo intenté, llamé a Rashid. Rashid Al-Karim era el socio de Khalid, el hombre con quien había construido Al-Noor desde cero 15 años atrás. Eran más que socios, eran hermanos de sangre, si no de nombre. Khalid le había salvado la vida en una tormenta de arena cuando ambos eran jóvenes, y Rashid había jurado que esa deuda jamás sería pagada porque era impagable. ¿Y qué dijo? Que tiene las acciones de la compañía como garantía de un préstamo bancario que vence en una semana. Que si liquido mis activos ahora, el banco se asustará y ejecutará el préstamo. Que perderíamos todo. Khalid sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no tiene sentido. Yo no firmé ninguna garantía de ese tipo. Tenemos políticas estrictas sobre... Dice que tú sí firmaste. Samira le entregó otro documento. Hace 3 meses, cuando estabas en Londres cerrando el contrato de las especias. Dice que le diste poder notarial. ¡Temporal! Khalid agarró el documento y lo leyó con creciente horror. Era su firma, al menos parecía su firma. La fecha coincidía. Los sellos eran correctos. Yo nunca firmé esto, susurró. Pero incluso mientras lo decía, una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente como una grieta en un cristal perfecto. Samira, esto tiene que ser un error. Pero los errores no existían en el mundo de Khalid ibn Rashid. Él había construido su vida sobre la precisión, sobre sistemas a prueba de fallos. Y ahora esos mismos sistemas se habían convertido en su prisión. Durante las siguientes 48 horas, Khalid descubrió la verdad que destrozaría su mundo. Rashid había estado desviando fondos durante 2 años. Creando una red de empresas fantasma y contratos falsos. Pero no era simple codicia, era mucho peor. Rashid había estado financiando su propia versión de Al-Noor en los Emiratos del Norte, usando los contactos y la reputación de Khalid para construir un imperio paralelo. Había falsificado la firma de Khalid en docenas de documentos, cada uno un ladrillo más en la trampa que estaba construyendo. Y ahora, cuando Khalid más lo necesitaba, Rashid le había ofrecido una opción imposible. Se encontraron en la oficina a medianoche, 12 horas antes de que expirara el plazo de los secuestradores. Rashid entró con la expresión de un hombre que había ganado una guerra sin disparar un solo tiro. Lamento que hayas descubierto todo. De esta manera, hermano, dijo, y la palabra hermano sonó como una moneda falsa cayendo sobre mármol. Realmente lo lamento. Khalid estaba sentado detrás de su escritorio, el mismo escritorio donde había enseñado a Said sobre paciencia y honor. Sus manos descansaban sobre la superficie de madera completamente inmóviles. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. Rashid sirvió 2 vasos de whisky escocés, el mismo que solían beber para celebrar los grandes contratos. Deslizó uno hacia Khalid. Porque tú naciste con todo y nunca te diste cuenta. Familia, respeto, ese don natural para que la gente confíe en ti. Yo trabajé el doble para obtener la mitad. Y aún así, cuando entrábamos a una sala, todos te miraban a ti primero. Te hice socio igualitario,
La voz de Khalid temblaba, no de ira, sino de algo peor, decepción pura. Me hiciste tu sombra. Rashid bebió su whisky de un trago. Tu generosa, bien compensada, pero finalmente invisible sombra. Así que construí mi propia luz. Khalid no tocó su vaso. ¿Y Layla, esto tiene algo que ver con su secuestro? Rashid rió, y era una risa sin humor, seca como huesos en el desierto. Layla es una coincidencia desafortunada, pero conveniente. Verás, necesito que firmes la transferencia total de Al-Nur a mi nombre y necesito que lo hagas esta noche. Estás loco. Estoy pragmático. Rashid sacó un sobre. Aquí está mi oferta. Firmas todo esta noche y yo te daré los 3 millones para rescatar a Layla, en efectivo, sin rastro, sin bancos. Tu cuñada vive. Tú pierdes tu compañía, pero mantienes tu dignidad. Puedes decir que vendiste para ayudar a la familia, algo noble. ¿Y si me niego? Entonces mañana presento evidencia ante la junta directiva de que has estado desviando fondos. Tengo documentos, correos, transferencias, todo con tu firma. Te arruino, Khalid. No solo pierdes la compañía, vas a prisión. Y mientras estás en una celda, el plazo de los secuestradores expira. Era perfecto, una trampa construida con la paciencia de un demonio y la precisión de un relojero. «Me conoces», dijo Khalid lentamente. «Sabes que puedo luchar contra esto. Puedo demostrar que las firmas son falsas. Puedo...» «¿En cuánto tiempo?» Rashid se inclinó hacia adelante. «¿Semanas? ¿Meses?» Layla no tiene semanas, tiene 11 horas. Khalid cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio el rostro de Layla en su última visita, riéndose mientras jugaba con Zaid en el jardín. Vio a Samira durmiendo esa mañana con ojeras tan profundas que parecían moretones. Vio a su hijo mirándolo con esos ojos que creían que su padre podía resolver cualquier cosa. Cuando abrió los ojos, algo fundamental había cambiado en ellos. Si hago esto, si firmo, necesito tu palabra de que Layla será liberada sana y salva. Tienes mi palabra de honor, dijo Rashid, y ambos sabían lo que valía esa palabra ahora. Y necesito que Zaid nunca sepa la verdad. Necesito que, si alguien pregunta, la historia sea que yo vendí voluntariamente para perseguir otros intereses. Que mantengas la reputación de Al-Nur intacta para que si él algún día quiere entrar al negocio, él será bienvenido. Rashid sonrió. Verás, Khalid, yo no soy un monstruo. Solo soy un hombre que toma lo que debió ser suyo desde el principio. Khalid firmó los documentos a las 2 de la mañana. Cada trazo de su pluma era un pedazo de su alma que dejaba en el papel. Cuando terminó, Rashid deslizó una maleta bajo el escritorio. 3 millones, como prometí. Hay un vuelo privado esperándote en el aeropuerto. Los contactos de los secuestradores están en este teléfono. Khalid tomó la maleta y el teléfono. Se puso de pie y por última vez miró la oficina que había sido su segundo hogar durante 15 años. Rashid, sí, algún día esta traición te costará más de lo que crees haber ganado. No porque yo busque venganza, sino porque los cimientos construidos sobre mentiras siempre se derrumban. Tal vez Rashid ya estaba revisando los documentos de transferencia, pero para entonces yo estaré en la cima y tú serás solo un recuerdo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ambos tenían razón. Supo que había hecho lo correcto, pero lo correcto a veces tiene el precio más alto. No podía regresar a Dubái. Rashid había jugado su última carta con una crueldad que Khalid no había anticipado. Tan pronto como los documentos fueron registrados, Rashid presentó una demanda civil, alegando que Khalid había vendido la compañía estando bajo investigación por fraude. Las evidencias falsificadas aparecieron en todos los periódicos financieros.
La reputación de Khalid ibn Rashid se hizo cenizas en 48 horas. Samira lo llamó desde Dubái, su voz rota. Said pregunta por ti cada hora. No entiende por qué no regresas. Le dije que estabas resolviendo asuntos de negocios, pero... ¿Khalid? Está diciendo cosas terribles en las noticias. Dicen que robaste dinero, que huiste. Escúchame con atención. Khalid estaba en un hotel barato en Beirut, mirando el Mediterráneo como si fuera una respuesta que no podía descifrar. Necesito que te divorcies de mí. ¿Qué? No. Khalid, sea lo que sea, enfrentaremos esto juntos. Si permaneces casada conmigo, las deudas que Rashid va a fabricar caerán sobre ti también. Sobre Said también. Necesito que te protejas. Necesito que lo protejas a él. No puedo hacer eso. Te amo. Said te ama. Somos una familia. Precisamente por eso debes hacerlo. Khalid cerró los ojos y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Samira, luz de mi vida, este es el último acto de amor que puedo darte. Déjame ser el villano de la historia. Déjame ser el hombre que abandonó a su familia por codicia. Será más fácil para Said odiarse a sí mismo por amarme si cree que no lo merecía. Eso es, Khalid. Le romperás el corazón. Mejor un corazón roto que una vida destruida, susurró. Firma los papeles que te enviaré. Toma todo lo que está a tu nombre. Y cuando Said pregunte por mí, ¿qué le digo cuando pregunte por su padre? Khalid se quedó en silencio por un largo momento. En su habitación, una televisión encendida mostraba imágenes de su antigua oficina siendo sellada por las autoridades. Su foto aparecía en la esquina de la pantalla con la palabra fugitivo en letras rojas. Dile la verdad, que su padre era un hombre que cometió errores imperdonables, que el honor perdido no puede recuperarse y que la mejor manera de honrar el apellido Rashid es siendo todo lo que yo no fui. Samira lloró tanto que Khalid pensó que su corazón se partiría a través del teléfono. Volveremos a verte. No lo sé, mi amor, no lo sé. Colgaron y Khalid ibn Rashid comenzó a morir, aunque su cuerpo seguiría caminando por 25 años más. Cada noche, antes de dormir, sacaba de su bolsillo una fotografía arrugada. Said a los 12 años, sonriendo con ese hueco entre los dientes frontales que le daba un aire de inocencia perpetua. Con el tiempo, la fotografía se desgastó tanto que los bordes se deshicieron y el color se desvaneció, pero Khalid nunca la reemplazó. Le parecía apropiado que la imagen de su hijo se desintegrara al mismo ritmo que su propia vida. Supo del nuevo matrimonio de Samira por un periódico que alguien había dejado en un café de Estambul 5 años después de su huida. Se había casado con un profesor de literatura, un hombre bueno según decía el artículo social. Khalid se alegró por ella con la parte de su corazón que aún podía sentir alegría. Supo de Said por rumores y artículos ocasionales. El niño, ya no tan niño, había rechazado el apellido Rashid y tomado el de su padrastro, Al-Mansuri. Había estudiado economía y administración en Londres. Había regresado a Dubái con fuego en 1970. Los ojos y algo que demostrar. Y Khalid, desde las sombras de su existencia fantasmal, se sintió orgulloso. Fue hace 3 años cuando Khalid tocó fondo literal. Después de un invierno particularmente cruel en Beirut, enfermó de neumonía y terminó en un hospital público. No tenía dinero para pagar el tratamiento, no tenía identificación válida, no tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y ese anillo de plata que nunca se quitaba. Una enfermera llamada Rania se apiadó de él. Consiguió medicamentos, le trajo comida extra, le habló con una gentileza que Khalid había olvidado que existía en el mundo. ¿Por qué ayudas a un viejo sin valor como yo?, le preguntó una tarde mientras ella cambiaba su suero intravenoso.
Rania, una mujer de 40 y tantos, con ojos que habían visto demasiada tristeza, sonrió suavemente. Porque una vez, cuando mi hija estaba enferma y no podía pagar su cirugía, un extraño apareció en el hospital y pagó todo. Nunca supe su nombre, pero me enseñó que la bondad es una deuda que se paga hacia adelante, no hacia atrás. Khalid cerró los ojos. Recordó a ese hombre que había sido, el que entraba a hospitales y pagaba facturas de desconocidos, el que construía escuelas y financiaba becas. Ese hombre había muerto en una oficina de Dubái hace una eternidad. Cuando Khalid fue dado de alta, no tenía a dónde ir. Rania le ofreció quedarse en el cuarto de servicio de su pequeño apartamento hasta que se recuperara completamente. Khalid aceptó porque ya no tenía el orgullo que alguna vez habría hecho que rechazara caridad. Vivió con Rania y su hija Amira durante 6 meses. En ese tiempo, algo extraño sucedió. Recordó cómo sonreír. Amira tenía 12 años, la misma edad que Said cuando Khalid lo vio por última vez, y la niña lo adoptó como abuelo honorario. Le enseñaba palabras en francés que aprendía en la escuela. Le mostraba sus dibujos. Le preguntaba sobre los países que había visitado. Una noche mientras cenaban, Amira preguntó: «Tío Khalid, ¿por qué siempre tocas ese anillo cuando estás triste?» Khalid miró el anillo de plata en su dedo meñique, tan gastado que los 2 halcones entrelazados eran apenas sombras de lo que fueron. «Era de mi padre», mintió, porque la verdad era demasiado complicada. «Me lo dio cuando cumplí 18 años y me dijo que los halcones vuelan más alto cuando vuelan juntos». «¿Y dónde está tu halcón?», preguntó Amira con la inocencia cruel de los niños que aún no han aprendido que algunas preguntas duelen. «Perdido», dijo Khalid. «Perdido hace mucho tiempo». Pero esa noche, mientras no podía dormir, Khalid tomó una decisión. Sacó una libreta que Rania le había regalado y comenzó a escribir. Escribió la historia completa: Rashid, la traición, el rescate, el sacrificio. Escribió sobre Said y Samira. Escribió sobre el hombre que había sido y el mendigo en que se había convertido. Escribió hasta que el amanecer tiñó el cielo de Midas rosa y cuando terminó, selló las páginas en un sobre que dirigió a una única persona: Said al-Mansuri. Pero no lo envió, no todavía. Porque qué bien haría destronar la paz de su hijo solo para satisfacer la necesidad egoísta de ser comprendido. Said había construido una vida. Khalid no tenía derecho a dinamitarla con verdades que llegaban demasiado tarde. Guardó el sobre en el fondo de su única maleta y trató de olvidarlo. Hace un año, Khalid regresó a Dubái. No fue una decisión, consciente tanto como una rendición final. Todos los caminos de su vida parecían terminar en esa ciudad de sueños rotos y promesas de cristal. Si iba a morir, que fuera en la tierra que lo había visto nacer como hombre y morir como todo lo demás. Vivió en las calles, bajo puentes y en callejones olvidados entre los rascacielos. Dubái tenía 2 caras, la que brillaba en las postales y la que escondía a quienes habían sido escupidos por la máquina de hacer sueños. Khalid conoció a otros, mendigos, otros fantasmas. Compartían comida cuando la había y silencio cuando no. Un día, mientras deambulaba por el distrito financiero, Khalid pasó frente a un edificio que reconoció, la antigua sede de Al-Noor Enterprises, ahora remodelada con fachadas de vidrio espejado y letras de oro que decían Grupo Empresarial Al-Mansuri. Su corazón se detuvo. Preguntó a un guardia de seguridad, un joven que lo miró con la mezcla de lástima y desagrado reservada para los indigentes. ¿Quién es el dueño de este edificio? Yeque Said al-Mansuri, respondió el guardia con orgullo, el magnate más joven de los Emiratos. Compró este lugar hace 5 años y lo convirtió en la joya de su imperio. Khalid se alejó con lágrimas que no podía controlar. Su hijo había regresado.
Había tomado el edificio que había sido de su padre y lo había reclamado con un nuevo nombre. No sabía si era venganza, justicia o simple coincidencia, pero la simetría era tan perfecta que dolía. Durante semanas, Khalid regresó a ese edificio cada día. Se sentaba en el parque de enfrente, alimentando palomas con las migajas que conseguía, solo para ver las ventanas iluminadas y saber que en algún lugar ahí arriba su hijo estaba vivo y exitoso. Una tarde, vio a Said salir del edificio. 25 años habían transformado al niño en un hombre que quitaba el aliento. Alto, impecable, en su tobe blanco, caminaba con una confianza que Khalid reconoció porque él mismo la había tenido una vez. Pero había algo más, una dureza alrededor de los ojos, una tensión en los hombros. Said cargaba el peso de algo pesado. Khalid quiso correr hacia él, abrazarlo, explicarle todo. Pero sus pies parecían clavados al suelo por la vergüenza y los años perdidos. Said entró a un coche negro con ventanas polarizadas y se fue, sin saber nunca que a 30 metros de distancia, su padre roto lo observaba con un amor tan feroz que podría haber incendiado la ciudad. Esa noche, en 1905, el callejón donde dormía, Khalid tomó una decisión. Mañana sería diferente. Mañana caminaría hacia ese edificio, le diría a alguien, a quien fuera, que necesitaba ver a Said al-Mansuri, que tenía información sobre Khalid ibn Rashid, sobre traiciones y verdades enterradas, que después de 25 años el fantasma quería hablar. Pero el mañana tenía otros planes. 2 semanas después, Khalid caminaba por el distrito de Al-Fahidi cuando vio la joyería Al-Nur. El nombre lo golpeó como un puño. Era el mismo nombre de su antigua compañía y ahora era una joyería de lujo con escaparates llenos de piedras que valían más que vidas enteras. Entró sin pensar, empujado por una curiosidad masoquista. El interior era todo mármol blanco y vitrinas de cristal. Una vendedora lo miró con alarma inmediata, su mano moviéndose sutilmente hacia el botón de seguridad bajo el mostrador. «Señor, esto es una tienda privada. No permitimos...» «Solo quiero mirar», dijo Khalid, y odió cómo sonaba su voz, suplicante, pequeña. Caminó entre las vitrinas y cada pieza le recordaba un fragmento de la vida que había perdido. Anillos como el que le había dado a Samira, collares como los que ella usaba en cenas de gala, pulseras como la que había comprado para Laila antes de que todo se desmoronara. Y entonces lo vio. En el centro de la tienda, bajo una luz especial, descansaba un collar de esmeraldas dispuestas en forma de 2 halcones entrelazados. Era idéntico al diseño de su anillo, tan idéntico que Khalid se tambaleó hacia atrás. «Ese collar», susurró. «¿Quién lo hizo?» La vendedora lo miraba con creciente nerviosismo. «Es una pieza única, creada por nuestro propietario. Señor, realmente necesito pedirle que se retire». Pero Khalid no la escuchaba. Se acercó a la vitrina y su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Un viejo destruido mirando un pedazo de su pasado. Detrás de él, la puerta de la oficina trasera se abrió. Un hombre de 50 y tantos años salió, y Khalid reconoció inmediatamente los ojos, fríos, calculadores, triunfantes. Rashid Al-Karim había envejecido bien, con canas que le daban aire distinguido y ropa que gritaba éxito. Sus miradas se encontraron en el reflejo del cristal. Por un segundo, solo un segundo, Khalid vio pánico genuino en los ojos de Rashid. Luego fue reemplazado por algo peor, desprecio. «Khalid ibn Rashid», dijo Rashid lentamente, y el nombre sonó como una maldición. «Después de todos estos años, regresas como una cucaracha». «Rashid», Khalid se volvió. «Ese collar es mío. Todo lo que ves aquí es mío».
Rashid cruzó los brazos. Cuando tomé al Noor Enterprises, encontré algunos de tus bocetos antiguos. Ese diseño de los halcones. Siempre lo encontré patético, esa obsesión tuya con la lealtad y la asociación. Pero resultó que a la gente con dinero le encanta el simbolismo cursi. Khalid sintió náuseas. Lo usaste. ¿Usaste mi diseño para... ¿Para qué? ¿Para construir un negocio exitoso? Sí, Rashid sonrió. Al-Noor Jewelers es ahora la joyería más exclusiva de los Emiratos y está construida sobre tus cenizas. Poético, ¿no crees? ¿Dónde está el original? Khalid preguntó de repente. El anillo que le di a Samira cuando nos comprometimos. Tenía el mismo diseño. Lo dejé en la casa cuando... Ah, ese. Rashid se encogió de hombros. Samira lo vendió cuando se divorció de ti. Necesitaba el dinero, aparentemente. Terminó en una casa de empeño y eventualmente lo compré. Lo fundí para hacer este collar, señaló la vitrina. Me pareció un toque especial. Tu amor eterno convertido en mercancía. Algo se rompió en Khalid. 25 años de dolor, humillación y pérdida cristalizaron en un solo momento de furia ciega. Se lanzó hacia la vitrina. La alarma explotó. Guardias de seguridad aparecieron de la nada. Khalid fue derribado al suelo, sus manos débiles intentando alcanzar el collar mientras hombres 2 veces más fuertes lo sujetaban. ¡Ladrón!, gritó Rashid. Este mendigo intentó robar el collar. ¡Mentiroso! Khalid forcejeaba. ¡Es mío! ¡El diseño es mío! ¡Todo esto es mío! Pero nadie escuchaba a un mendigo luchando contra guardias de seguridad en el suelo de una joyería de lujo. La policía llegó en minutos. Khalid fue arrestado, esposado, arrastrado hacia afuera mientras turistas tomaban videos con sus teléfonos. Rashid dio su declaración con la gravedad de un ciudadano preocupado. «Es una vergüenza», dijo a los oficiales. «Estos mendigos creen que pueden tomar lo que les plazca. Quiero que lo procesen con todo el peso de la ley». Y así, Khalid ibn Rashid volvió a perderlo todo, esta vez frente a cámaras y testigos que solo veían a un viejo patético tratando de robar lo que nunca podría pagar. En la celda esa noche, Khalid se rió. Fue una risa rota, sin humor, que hizo que los otros prisioneros lo miraran con preocupación, porque la ironía era perfecta. Acusado de robar cuando había perdido todo por negarse a ser ladrón, condenado por tomar lo que era suyo cuando había regalado su vida entera por salvar a otros. Tocó su anillo, el único pedazo de su antigua vida que Rashid no había podido quitarle, y supo que esta vez no habría escape. Visto atacar la vitrina. El video de seguridad mostraba sus acciones. No importaba que gritara sobre diseños robados y traiciones de décadas. Parecía exactamente lo que todos esperaban, un loco viejo buscando atención. Pero Rashid había cometido un error, un pequeño diminuto error que sería su perdición. El collar que había creado con el anillo fundido de Samira tenía una inscripción en el broche, tan pequeña que solo alguien que supiera que existía la buscaría. Eran las iniciales. KNS entrelazadas con una fecha, 15/03/1982, el día que Khalid le había propuesto matrimonio a Samira, y alguien había encontrado esa inscripción. 3 días antes del juicio, una mujer llamó a la puerta de la celda de Khalid. Era abogada, según dijo, especializada en casos de fraude y robo de propiedad intelectual. Se llamaba Nadia Al-Hamidi y tenía ojos que no aceptaban mentiras. «Señor Khalid, me envía alguien que cree que su historia merece ser escuchada». «No tengo historia», dijo Khalid cansadamente. «Solo soy un viejo que cometió un error». «Interesante». Nadia sacó una fotografía y la deslizó entre los barrotes. «Porque esta foto
tomada en 1985, muestra a un hombre llamado Khalid ibn Rashid, llevando un anillo con un diseño muy específico de 2 halcones, el mismo diseño que ahora está en un collar valorado en 200.000 dirhams. Khalid miró la foto. Era de un artículo de revista sobre empresarios emergentes en Dubái. Él tenía 35 años. Sonriendo junto a Rashid, y en su mano claramente visible estaba el anillo. ¿Quién le dio esto? Alguien que ha estado investigando a Rashid Al Karim durante 2 años. Nadia se sentó. Alguien que sospechaba que su imperio fue construido sobre fraude, pero nunca pudo probarlo. Hasta ahora. No entiendo. ¿Quién? Responda mis preguntas primero. Nadia sacó una grabadora. Cuénteme todo sobre Khalid ibn Rashid, Rashid Al Karim, y cómo un diseño de halcones terminó siendo la evidencia de la mayor traición comercial de los Emiratos en los últimos 30 años. Y Khalid, porque ya no tenía nada que perder, habló. Habló durante 4 horas. Le contó a Nadia todo: la sociedad, la traición, Laila, el sacrificio, los años perdidos. Le mostró el sobre sellado que siempre llevaba consigo, la carta que nunca había enviado a Said. Nadia escuchó todo sin interrumpir. Cuando Khalid terminó, con la voz ronca y lágrimas que ya no trataba de ocultar, ella apagó la grabadora. Su historia es extraordinaria, señor Khalid, y creíble, pero necesitará más que palabras para convencer a un juez. No tengo más. Todo fue tomado de mí. ¿Todo? Nadia ladró la cabeza. ¿Qué hay de ese anillo que usa? Khalid miró su dedo meñique. Es solo un anillo viejo, no vale nada. Tiene el mismo diseño que el collar. Y apuesto a que si lo analizamos, encontraremos que es anterior al collar de Rashid por décadas. Nadia extendió su mano. Pi, ¿me permite? Con dedos temblorosos, Khalid se quitó el anillo por primera vez en 30 años. Se sintió como arrancar un pedazo de su alma. Nadia lo examinó bajo la luz. Hay una inscripción aquí también, muy desgastada, pero para mi socio, mi hermano, R.A.K. Levantó la vista. Rashid Al Karim se lo dio. El día que fundamos Al-Noor, susurró Khalid. Dijo que seríamos halcones que volarían juntos para siempre. Nadia sonrió y había acero en esa sonrisa. Señor Khalid, ¿me autorizaría a presentar este anillo como evidencia de propiedad intelectual y para análisis forense? ¿Qué bien haría? Probaría que el diseño es suyo, demostraría que Rashid ha estado usando su trabajo sin permiso y abriría la puerta para investigar todas sus otras afirmaciones sobre fraude y falsificación. Nadia se inclinó hacia adelante. No puedo prometerle que recuperará su empresa o su vida anterior, pero puedo prometerle que Rashid Al Karim enfrentará preguntas muy incómodas. Khalid cerró los ojos. Podía elegir el silencio, como había hecho durante 25 años. Podía aceptar su condena, cumplir su tiempo y desaparecer como el fantasma que ya era. O podía luchar una última vez, no por él, sino por la posibilidad de que su hijo supiera la verdad. Hágalo, dijo. Use el anillo, use mi historia, úselo todo. Nadia tomó el anillo con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Hay algo más que debería saber, señor Khalid. La persona que me contrató para investigar a Rashid, la persona que encontró esa foto antigua y me guió hasta usted. ¿Quién es? Es alguien que nunca dejó de buscar respuestas sobre por qué su padre desapareció. Alguien que pasó años revisando documentos antiguos, siguiendo pistas frías, negándose a creer la historia oficial. Nadia se puso de pie. Es su hijo, señor Khalid. Said al-Mansuri ha estado buscándolo durante una década. El mundo se detuvo. Eso es... No, Said me odia. Él tomó otro apellido. Él tomó el apellido de su padrastro porque legalmente el suyo estaba manchado. Pero nunca dejó de buscar la verdad.
Nadia caminó hacia la puerta. El día del juicio lo verá. Y esta vez, señor Khalid, no tendrá que enfrentar sus demonios solo. El día del juicio amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Khalid fue llevado al tribunal esposado, vestido con ropa limpia que Nadia le había conseguido. No era mucho, pero era mejor que los harapos que había usado durante años. La sala estaba llena hasta desbordar. Rashid estaba sentado en primera fila con su equipo de abogados caros. Lucía confiado, aburrido incluso. Esto sería un trámite simple, condenar a un mendigo loco y seguir con su vida de éxito. La jueza Amina Al-Qasimi llamó la sesión al orden. El fiscal presentó su caso con eficiencia mecánica. Testigos declararon, el video fue reproducido. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Entonces Nadia se puso de pie. Su señoría, la defensa solicita permiso para presentar evidencia que cambia fundamentalmente la naturaleza de este caso. Rashid se enderezó en su asiento con el primer atisbo de preocupación cruzando su rostro. Nadia presentó el anillo, las fotografías antiguas, los documentos que el equipo forense había examinado durante 72 horas sin parar. Presentó evidencia de que el diseño de los halcones había sido registrado originalmente por Khalid ibn Rashid en 1983, años antes de que Rashid Al-Karim fundara Al-Nur Jewelers. Este no es un caso de robo, su señoría, declaró. Nadia, es un caso de un hombre intentando recuperar lo que le fue robado hace 25 años. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en rugido. La jueza golpeó el martillo. Orden, abogada Al-Hamidi. Estas son acusaciones extraordinarias que requieren evidencia extraordinaria. La tengo, su señoría. Pero hay alguien más que puede testificar sobre la verdad de esta historia. Alguien que ha investigado independientemente las acciones de Rashid Al-Karim y ha llegado a conclusiones perturbadoras. ¿Quién? Nadia miró hacia la parte de atrás de la sala. Me gustaría llamar a declarar a Jeque Said Al-Mansuri. Fue entonces cuando las puertas del tribunal se abrieron con estruendo. Said entró como una tormenta hecha hombre, y el silencio que lo siguió era tan denso que podría cortarse con cuchillo. Caminó por el pasillo central, sus ojos fijos en el banquillo donde Khalid estaba sentado. Cuando sus miradas se encontraron, 25 años de ausencia se colapsaron en un solo momento imposible. ¡Suelten al mendigo! La voz de Said resonó en cada rincón de la sala, y no era una petición sino una orden que había movido montañas. La jueza se puso de pie. Jeque Al-Mansuri, este es un tribunal de justicia. No puedes simplemente... Said se volvió hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de ira y dolor tan profunda que varios en la sala contuvieron el aliento. Con todo respeto, su señoría, este hombre no es un ladrón. Es mi padre. El caos estalló. Rashid se puso de pie de golpe, con el rostro descompuesto. Esto es absurdo. Khalid ibn Rashid abandonó a su familia hace décadas. Es un criminal fugitivo que... es un mentiroso. Said giró hacia Rashid, y si las miradas pudieran matar, Rashid habría caído muerto en ese instante. Y usted, Rashid Al-Karim, es el ladrón real, el fraude, el hombre que destruyó a mi padre y robó su vida. ¿Said? La voz de Khalid era apenas un susurro quebrado. Hijo, no, dijo Said, pero su voz había perdido toda su furia. Ahora era apenas un susurro roto. No me llames así. Perdiste ese derecho hace 25 años. Khalid cerró los ojos y lágrimas rodaron libremente por sus mejillas. Lo sé y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. La jueza golpeó el martillo repetidamente. ¡Orden!
Jeque al-Mansuri, si tiene evidencia relevante a este caso, preséntela apropiadamente. De lo contrario, tengo evidencia, su señoría. Said sacó una tablet de su maletín y se la entregó a Nadia, quien la conectó al proyector de la sala. Durante los últimos 10 años he estado investigando la desaparición de mi padre. Lo que encontré fue un patrón de fraude, falsificación y manipulación que comenzó en 1989 y continúa hasta hoy. La pantalla se iluminó con documentos escaneados, correos electrónicos, registros bancarios, cada uno etiquetado meticulosamente, cada uno destacando irregularidades en las transacciones de Rashid. Rashid Al-Karim no solo traicionó a mi padre, continuó Said, robó Al-Nur Enterprises, usando documentos falsificados con la firma de mi padre. Luego, durante 25 años, construyó su imperio usando contactos, diseños y propiedad intelectual que pertenecían a Khalid ibn Rashid. Rashid se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Esto es difamación. Demanda reparación. Su señoría, este hombre claramente está emocionalmente comprometido. ¿Emocionalmente comprometido? Sí. Said se volvió hacia Rashid y su voz era hielo puro. Porque pasé mi infancia creyendo que mi padre era un criminal que nos abandonó por codicia. Pasé años odiándolo, odiándome por llevar su sangre. Y entonces, hace 5 años, encontré esto. Proyectó una nueva imagen. La carta que Khalid había escrito a Rania en Beirut, la confesión completa. Nadia la había encontrado durante una investigación de los efectos personales de Khalid. Mi padre escribió la verdad, toda la verdad, y la guardó porque no. Quería destruir la paz que creía que yo había encontrado. Said miró a Khalid y por primera vez había algo más que dolor en sus ojos. Había comprensión. Sacrificó su libertad, su nombre, su vida entera para salvar a mi tía Laila y proteger a mi madre y a mí de las consecuencias de la traición de Rashid. Mentiras, Rashid escupió la palabra. Historias inventadas por un hombre desesperado. Entonces explique esto. Said proyectó un nuevo documento. Este es el registro de Mendoza. Transferencia bancaria de $3 millones, enviado desde su cuenta personal a un grupo en Siria conocido por operar secuestros por rescate. La fecha es exactamente 3 días después de que mi padre supuestamente huyó de Dubái. El color drenó del rostro de Rashid. Eso fue una transacción de negocios. ¿Con secuestradores? Said se acercó peligrosamente. O tal vez estaba pagando por un servicio. Tal vez orquestó el secuestro de mi tía para forzar a mi padre a una esquina imposible. Eso es absurdo. ¿Lo es? Nadia intervino mostrando otro documento. Porque encontramos comunicaciones entre su asistente personal en esa época y miembros del grupo secuestrador. Comunicaciones que comenzaron 2 meses antes del secuestro. Correos que discutían crear una situación que no pueda ignorar. El silencio en la sala era absoluto. Rashid se tambaleó hacia atrás buscando su asiento. Ustedes no pueden probar. Puedo probar todo, dijo Said con voz de acero. He pasado una década reuniendo cada pedazo de evidencia. Cada firma falsificada, cada contrato fraudulento, cada mentira que construyó su imperio sobre las cenizas de mi padre. Y ahora, Rashid Al-Karim no solo enfrentará cargos de fraude y robo de propiedad intelectual, enfrentará cargos de conspiración para secuestro. Rashid se hundió en su asiento y por primera vez en 25 años parecía pequeño. La jueza Amina Al-Qasimi, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Esto cambia todo. Abogada Al-Hamidi, necesito tiempo para revisar toda esta evidencia.
Fiscal, ¿tiene alguna objeción a posponer este caso mientras se investigan estas nuevas acusaciones? El fiscal, un hombre que claramente no había anticipado que un simple caso de robo se convertiría en esto, negó con la cabeza aturdido. No, su señoría. De hecho, solicito que las acusaciones contra el señor Khalid ibn Rashid sean retiradas pendiente de investigación completa. Concedido. La jueza golpeó el martillo. Señor Khalid, queda libre de todos los cargos. Señor Rashid Al-Karim, queda bajo arresto pendiente de investigación por fraude, falsificación y posible conspiración para secuestro. Esta sesión se levanta. Los guardias se movieron hacia Rashid, quien parecía haberse encogido 10 centímetros en los últimos minutos. Mientras lo esposaban, miró a Khalid con ojos llenos de veneno. «Debiste haberte quedado muerto», escupió. «Debiste haberte quedado enterrado donde te puse. Pero no lo hice», dijo Khalid en voz baja. «Y ahora, Rashid, los cimientos construidos sobre mentiras finalmente se derrumban, tal como te dije que lo harían». Rashid fue sacado de la sala mientras los reporteros gritaban preguntas. El caos era total. Cámaras destellando, personas gritando, abogados intentando desesperadamente controlar la narrativa. Pero en medio de todo ese tumulto, Khalid solo tenía ojos para una persona. Said estaba de pie a 3 metros de distancia, y la distancia podría haber sido un océano. Se miraron el uno al otro, padre e hijo, separados por 25 años de dolor y malentendidos. Khalid habló primero, con voz temblorosa. «No espero que me perdones. No espero que entiendas por qué hice lo que hice. Solo necesito que sepas que cada día lejos de ti fue una muerte pequeña, y que si pudiera regresar y elegir diferente, pero no puedes». Said interrumpió, y su voz estaba cargada de emoción contenida. «No puedes regresar, no puedes devolver los cumpleaños perdidos, las graduaciones, las noches donde necesitaba a mi padre y solo había silencio. Lo sé, me convertí en quien soy solo», continuó Said, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Construí mi imperio, hice mi nombre, lo logré todo sin ti. Y pensé que eso me haría feliz. Pensé que probar que no te necesitaba llenaría el agujero que dejaste. ¿Y lo hizo?». Said soltó una risa, que era mitad sollozo. «No, porque cada éxito, cada victoria, cada momento que debería haber sido triunfante, todo estaba manchado por la pregunta de por qué. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no fuiste suficiente fuerte para quedarte? ¿Por qué no valía la pena luchar por mí?». Las palabras golpearon a Khalid como puñetazos físicos. «Said, tú eras lo único por lo que valía la pena luchar. Por eso me fui, para protegerte de...». «Necesitaba protección de muchas cosas», Said gritó, y toda la sala se quedó en silencio. Necesitaba protección de los niños en la escuela que susurraban sobre el criminal que era mi padre. Necesitaba protección del dolor en los ojos de mi madre cada vez que tu nombre era mencionado. Necesitaba protección de la parte de mí que te amaba tanto que dolía respirar. ¿Y dónde estabas tú? «En el infierno», susurró Khalid. «En mi propio infierno, sabiendo que cada momento de dolor que sentías era causado por mi sacrificio. Pero Said, hijo mío, si no hubiera hecho lo que hice, Rashid te habría destruido también. Habría usado las deudas falsas para arruinar a tu madre. Habría manchado nuestro nombre de tal forma que nunca hubieras podido construir nada. Al menos de esta manera, ¿qué? ¿Tuviste la satisfacción de ser un mártir?». Said se acercó. «¿Crees que eso hace que sea más fácil? ¿Crees que saber que sufriste hace que mi sufrimiento valga menos?». No, nunca pensé. Pasé 10 años buscándote». Said estaba
ahora a solo centímetros de distancia. 10 años siguiendo rumores y pistas frías. ¿Sabes cuántas veces estuve cerca? ¿Cuántas veces pasé por ciudades donde habías estado apenas meses antes? En Estambul, en Beirut, en Amán, siempre un paso atrás. No sabía que me estabas buscando. Lágrimas corrían por el rostro de Khalid. Pensé que habías seguido adelante, que eras feliz, que... ¿Feliz? Said rió amargamente. Construí un imperio para probar que era digno del apellido que renuncié. Me casé y me divorcié 2 veces porque no podía confiar en nadie lo suficiente para dejarlos entrar. Trabajo 18 horas al día para no tener que pensar en el agujero en mi pecho donde solía estar mi padre. ¿Eso suena como felicidad? Khalid extendió una mano temblorosa, vacilando a centímetros del hombro de Said. Hijo, no me llames así. Pero la voz de Said se quebró. No cuando todavía no sé si puedo perdonarte. No pido perdón, dijo Khalid. Solo pido la oportunidad de explicar, de que conozcas la verdad completa y después, si quieres que desaparezca de nuevo, lo haré. Pero Said, necesito que sepas que dejarte fue la cosa más difícil que he hecho jamás. Y que cada día desde entonces he cargado tu foto junto a mi corazón. Sacó la fotografía gastada, la imagen de Said a los 12 años, tan desgastada que apenas era reconocible. Said la tomó con manos temblorosas, mirando la imagen de sí mismo como niño. Yo tengo la misma, susurró. De ti, del día que nos llevaste al desierto y me enseñaste a leer las estrellas. La cargo en mi billetera. Se miraron padre e hijo, ambos sosteniendo pedazos gastados de un pasado compartido. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, Said se derrumbó contra Khalid, y Khalid envolvió sus brazos alrededor de su hijo, y ambos lloraron con una intensidad que hizo que todos en la sala apartaran la mirada. Te odié tanto, sollozó Said contra el hombro de su padre. Te odié y te amé, y no sabía cómo reconciliar ambos. Lo sé. Khalid acariciaba el cabello de su hijo como había hecho cuando era pequeño. Lo sé y lo siento por todo. Se quedaron así, reunidos en un tribunal de justicia, rodeados por extraños y cámaras, pero completamente solos en su dolor y alivio compartidos. Finalmente, Said se separó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo tantas preguntas. ¿Sobre dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué nunca trataste de contactarme? Y yo tengo respuestas, dijo Khalid. No buenas respuestas, pero honestas. Entonces hablaremos. Said respiró profundo, como si estuviera anclándose a la realidad. Pero no aquí, no rodeados de todo esto. Nadia se acercó discretamente. Yeque al-Mansuri, hay procedimientos que deben completarse, documentación, declaraciones oficiales. Mañana, dijo Said sin apartar la vista de su padre. Todo eso puede esperar hasta mañana. Nadia asintió con comprensión. Por supuesto. Señor Khalid, técnicamente está libre. Los cargos han sido retirados. Khalid miró sus manos, ahora sin esposas, y se sintió más ligero de lo que había estado en 25 años. Said llevó a Khalid a su penthouse en el Burj Khalifa. Durante el viaje en el ascensor privado, el silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas aprendiendo nuevamente a existir en el mismo espacio. Cuando las puertas se abrieron a un apartamento con vistas panorámicas de Dubái, Khalid se detuvo en seco. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas terrestres. ¿Recuerdas cuando me trajiste al desierto? Said habló suavemente, de pie junto a la ventana. Dijiste que las estrellas eran testigos silenciosos de todas las historias humanas, que permanecían cuando todo lo demás se desmoronaba. Recuerdo. Khalid se acercó a su hijo.
Tenías 9 años. Me preguntaste si las estrellas juzgaban nuestros errores. ¿Y qué respondiste? Que las estrellas solo observan. Somos nosotros quienes debemos juzgar y perdonar. Said se volvió hacia él. Durante estos 10 años de búsqueda encontré cosas, personas que te conocieron en tus años perdidos. Rania en Beirut me contó cómo cuidaste de su hija como si fuera tuya. Un hombre en Estambul me dijo que le salvaste la vida cuando fue asaltado. Una familia en Amán me mostró la escuela que ayudaste a construir usando el poco dinero que tenías. Fueron actos pequeños, nada que compensara. No estaban destinados a compensar nada. Said interrumpió. Eran quien eres. Incluso cuando no tenías nada, seguías dando. Incluso cuando estabas roto, seguías siendo el hombre que me enseñó que el honor no está en lo que posees, sino en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Khalid sintió que su garganta se cerraba. Said, déjame terminar. Said se acercó, tomando las manos de su padre entre las suyas. Pasé tanto tiempo enojado, tanto tiempo, sintiendo que me habías abandonado. Pero cuando leí tu carta, cuando vi la fecha en que la escribiste y me di cuenta de que llevabas mi foto durante todos esos años, comprendí algo. ¿Qué? Que el sacrificio más grande no es morir por quienes amas. Es vivir sin ellos, sabiendo que tu ausencia es el precio de su seguridad. Lágrimas brillaban en los ojos de Said. Y que tú pagaste ese precio cada día durante 25 años. Khalid se derrumbó, sus rodillas cediendo. Said lo sostuvo, ayudándolo a sentarse en el sofá. No merecía un hijo como tú, susurró Khalid. Nunca lo merecí. Tal vez no. Said se sentó junto a él. Pero me tienes de todas formas. Y esta vez, Baba, no voy a dejarte ir. La palabra Baba, papá, cayó entre ellos como una bendición. Sus ojos, Khalid, vio pasar una procesión de emociones. Dolor, ira, comprensión, tristeza. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, Said preguntó, ¿qué harás ahora? Con Rashid enfrentando cargos, con la verdad finalmente expuesta. ¿Qué quieres? Khalid miró por la ventana hacia la ciudad que lo había visto nacer y morir. No quiero recuperar Al-Nur. No quiero venganza ni restitución. Esas cosas pertenecen a un hombre que ya no soy. ¿Entonces qué? Quiero conocer a mi hijo nuevamente. Quiero escuchar sobre tu vida, tus sueños, tus miedos. Quiero saber qué te hace reír y qué te mantiene despierto por las noches. Khalid tomó la mano de Said. Quiero el tiempo que nos robaron, aunque sepamos que nunca podremos recuperarlo del todo. Said asintió, apretando la mano de su padre. Mamá querrá verte. Cuando supo que te había encontrado, que estabas vivo, lloró durante horas. Todavía te ama, ¿sabes? Nunca dejó de amarte, incluso cuando se casó con Omar. Él lo entendió. Era un buen hombre. Murió hace 2 años. Cáncer. Said sonrió tristemente. Hasta el final me trató como su propio hijo, pero en su lecho de muerte me dijo, encuentra a tu padre, encuentra la verdad, no por él, sino por ti. Me gustaría conocer su tumba, dijo Khalid. Agradecerle por cuidar de mi familia cuando yo no pude. Le gustaría eso. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol transformaba Dubái de ciudad nocturna de luces artificiales a metrópoli de 1900 en cristal y ambición. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Said finalmente. Todo este tiempo construí mi imperio en el mismo edificio donde estaba Al-Nur. Lo compré sin saber realmente por qué. Decía que era una buena inversión, ubicación estratégica, pero creo que parte de mí siempre supo, siempre estaba buscándote, incluso cuando no lo admitía. Los halcones vuelan más alto cuando vuelan juntos, citó Khalid, tocando su dedo donde había estado el anillo durante tantos años.
Tu abuelo me dijo eso cuando me dio ese anillo. Le pasó a Rashid años después porque creía que éramos hermanos de verdad. Rashid está terminado, dijo Said con certeza. La evidencia es abrumadora. Pasará décadas en prisión. Lo sé, y no siento alegría por ello. Solo tristeza por el hombre que pudo haber sido y eligió no ser. Said estudió el rostro de su padre. Incluso después de todo lo que te hizo, sigues siendo incapaz de odiar completamente. No sé si eso es fortaleza o locura. Tal vez sea ambas. Khalid sonrió levemente. Pero el odio es un peso que ya no puedo cargar. He cargado suficiente durante una vida. 3 meses después, Khalid estaba de pie en el jardín de la casa que Said había insistido en comprarle. No era ostentosa, solo un lugar tranquilo, con un jardín donde florecían los jazmines. El mismo aroma que recordaba de su antigua vida. Samira vendría a visitarlo hoy. Sería la primera vez que se verían en 25 años. Khalid estaba aterrorizado. Said había sido el intermediario, preparando a ambos para el encuentro. Ella necesita esto tanto como tú, había dicho. Necesita cerrar ese capítulo apropiadamente. Cuando el timbre sonó, Khalid casi no pudo moverse. Said abrió la puerta. Samira entró lentamente. El tiempo había sido amable con ella. Tenía 60 años, pero la gracia de su juventud permanecía. Sus ojos, esos ojos que Khalid había amado desde el momento en que la conoció, se llenaron de lágrimas al verlo. Khalid susurró su nombre como una oración. Samira. Él no sabía qué más decir. Said los dejó solos discretamente. Se sentaron en el jardín, con el aroma del jazmín flotando entre ellos como un puente hacia el pasado. «Te ves diferente», dijo ella finalmente. «Más delgado, más viejo, pero tus ojos son los mismos. Los tuyos también». Khalid sonrió. «Todavía puedo ver en ellos a la chica que me dijo que sí bajo las estrellas. Era una niña entonces. No sabía lo complicado que se volvería todo. Nadie lo sabe nunca». Samira tomó su mano y el contacto después de tantos años casi lo deshizo. Said me contó todo, la verdad completa. Y yo, Khalid, pasé 25 años odiándote y llamándote en medidas iguales. No sabía que habías sacrificado todo para salvarnos. No te pido que me perdones, solo que entiendas que ya te perdoné, interrumpió ella. Te perdoné la noche que Said me mostró tu carta. Te perdoné cuando entendí que cada día lejos de nosotros fue tu propia prisión. Pero Khalid, necesito que tú me perdones a mí. ¿Por qué? Por no buscarte más, por casarme con Omar, por no tener fe en que había más en la historia, por dejar que Said creciera pensando lo peor de ti. No hay nada que perdonar. Khalid apretó su mano. Hiciste lo que era necesario. Le diste a Said estabilidad, amor, una vida. Eso es todo lo que importaba. Lloraron juntos, no por lo que podría haber sido, sino por lo que fue. Un amor verdadero que sobrevivió a la peor. Traición, no intacto pero inquebrantable en su esencia. No podemos regresar, dijo Samira finalmente. Demasiado tiempo, demasiado dolor. Lo sé, Khalid asintió. No lo pediría. Pero tal vez podríamos ser amigos. ¿Por Said? Me gustaría eso. Sonrió a través de las lágrimas. Me gustaría eso mucho. Honor en la celebración de la nueva fundación que Said había creado. La Fundación Khalid ibn Rashid para segundas oportunidades. Se dedicaría a ayudar a personas que habían perdido todo, su reputación, sus negocios, sus familias, a reconstruir sus vidas, a darles las herramientas y el apoyo que Khalid nunca tuvo durante sus años perdidos. ¿Estás seguro de esto? Khalid había preguntado cuando Said le presentó la idea. Usar mi nombre después de todo lo que representa.
Representa exactamente lo que debe representar, Said había insistido. Resiliencia, sacrificio, la idea de que un hombre no se define por sus peores momentos, sino por cómo se levanta después de ellos. Ahora, de pie frente a 200 personas, empresarios, filántropos, medios de comunicación, Khalid preparaba para dar el discurso inaugural. Said estaba a su lado, una presencia sólida y tranquilizadora. Samira estaba en primera fila, sonriendo con orgullo. Incluso Laila había venido desde Siria, la mujer cuyo secuestro había iniciado toda esta tragedia, ahora directora de una escuela para niñas refugiadas. Khalid se acercó al micrófono. Hace 25 años, comenzó su voz clara y firme. Perdí todo, mi empresa, mi familia, mi nombre. Me convertí en un fantasma, vagando por ciudades extrañas, convencido de que mi historia había terminado. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Said. Estaba equivocado. Mi historia no había terminado. Solo estaba esperando el capítulo donde aprendería las lecciones más importantes, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que está dispuesto a perder por amor. Que el sacrificio solo tiene sentido si aquellos por quienes lo hiciste eventualmente conocen la verdad. Y que las segundas oportunidades no son regalos, son algo por lo que debemos luchar cada día. Aplausos llenaron la sala. Esta fundación no es sobre mí, continuó. Es sobre cada persona que ha caído y se pregunta si vale la pena levantarse. Es sobre cada padre que hizo elecciones imposibles, cada madre que mantuvo unida a su familia contra probabilidades imposibles, cada hijo que buscó verdad cuando hubiera sido más fácil aceptar mentiras. Miró a Said, quien tenía lágrimas en los ojos. Es sobre la idea de que mientras tengamos aliento, mientras tengamos amor, siempre hay un camino de regreso. Tal vez no al lugar donde comenzamos, sino a algo nuevo, algo mejor construido sobre las ruinas de lo que perdimos. La ovación fue ensordecedora. Después, cuando la multitud se había dispersado y solo quedaba la familia, Khalid y Said se encontraron en el mismo balcón donde Khalid había firmado los documentos que entregaron su empresa a Rashid 25 años atrás. ¿Tienes fantasmas aquí?, preguntó Said suavemente. Solía tenerlos. Khalid miró la ciudad. Pero creo que finalmente están en paz. Said sacó algo de su bolsillo. El anillo de plata con los 2 halcones, devuelto después del juicio. Creo que esto te pertenece. Khalid lo tomó, sintiendo el peso familiar. No, dijo, cerrando los dedos de Said alrededor del anillo. Te pertenece a ti ahora. Ese diseño fue creado para representar una asociación, un vínculo entre dos que vuelan juntos. Tu abuelo me lo dio, yo se lo di a Rashid, quien lo profanó. Pero ahora, hijo mío, te lo doy a ti. Y espero que algún día, cuando tengas tu propio hijo, se lo des a él, junto con la historia completa, las partes oscuras y las luminosas. Said miró el anillo, lágrimas cayendo sobre la plata gastada. ¿Y si cometo los mismos errores que tú? ¿Qué si fallo de formas que no puedo prever? Lo harás. Khalid sonrió. Porque eres humano. Pero la diferencia es que sabrás algo que yo olvidé en mi peor momento. Que pedir ayuda no es debilidad. Que confiar en quienes amas no es riesgo, sino la única forma verdadera de vivir. Y que al final, lo único que realmente importa son las personas que te aman incluso cuando te desmoronas. Se abrazaron padre e hijo mientras el sol se ponía sobre Dubái, convirtiendo los rascacielos en torres de fuego dorado. Te amo, Baba, susurró Said. Y yo a ti, hijo mío, respondió Khalid. Siempre lo hice, siempre lo haré. Abajo, en las calles de la ciudad, la vida continuaba.
personas persiguiendo sueños, cometiendo errores, buscando redención. Y en algún lugar entre todo ese caos hermoso y doloroso, dos halcones finalmente volaban juntos nuevamente. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era algo mejor. Era real. Era ganado. Era el tipo de felicidad que solo llega después de atravesar el infierno y elegir, cada día, seguir caminando hacia la luz. Y en el jardín de su pequeña casa, donde los jazmines florecían bajo las estrellas eternas, Khalid ibn Rashid finalmente durmió sin pesadillas por primera vez en 25 años. Porque algunas historias no terminan, solo encuentran su camino de regreso a casa. Fin.